Para entender bien a qué se refería Baudelaire en su poema al lector, primero debemos entender su contexto, su forma de pensar, cómo vivió y cómo fue tratado por la sociedad para que escribiera dicho poema. Baudelaire tuvo una vida llena de complicaciones, fracasos y momentos muy difíciles. No entraré en detalles, pero para sintetizar en pocas palabras, él siempre fue un incomprendido. Se sentía muy solo. La soledad fue por mucho tiempo su única compañía, por ende, recurría al consumo de drogas. Su vida bohemia hizo que contrajera sífilis, enfermedad que pone punto final de su vida cuando aún era muy joven. Por estas y otras cosas, Baudelaire, en su poema Al lector, realiza fuertes críticas al hombre y su esencia, así como a su contexto social. Ya entrando propiamente en el comentario, el poema está lleno de simbolismos y recursos literarios propios de su estilo para embellecer los poemas. Se compone de 10 estrofas de 4 versos cada una, en donde desde la primera a la séptima el poeta caracteriza y describe el estado de caída del hombre a través de comparaciones y metáforas. Desde la octava a la décima se refiere particularmente al tedio. Este poema tiene el título al lector, ya que funciona como prólogo para el resto de sus poemas. Simplemente refiere a quien va dirigido, justamente al lector, a quien lee. En esta primera estrofa se plantea por dónde va a estar encarado el resto del poema. En los primeros 2 versos se mencionan 4 elementos negativos del ser humano y cómo estos están plenamente relacionados con nuestra esencia, es decir, con la naturaleza del ser humano. Esto quiere decir que no importa el contexto histórico en el cual nos encontremos, estas características del hombre siempre fueron y serán. Por ejemplo, cuando se refiere a la angurria, hoy en día lo podemos enlazar con el consumismo, el siempre querer más y más sin tener en cuenta las consecuencias. En los otros 2 versos, se califica al hombre como un ser débil, el cual es fácilmente movido y manipulado por el mal. En la tradición cristiana, esto se traduciría como la facilidad para pecar y la debilidad para arrepentirse. En esta segunda estrofa se profundiza la idea de que el hombre es malo por naturaleza, pero por sobre todas las cosas habla del mal y del arrepentimiento. Dice que el hombre es un ser el cual hace mal las cosas, se arrepiente, pero no aprende, vuelve al punto de partida, vuelve a cometer mal. Pareciera que siente placer al cometerlo, que le gusta, pero asimismo, cuando comete mal, va y se arrepiente. Sabe que hace mal, pero parece no importarle, es un ser hipócrita, es un ser blando. El tercer verso es clave para entender lo que Baudelaire intenta transmitir. Cometemos mal, nos arrepentimos, pero en vez de aprender y no volver a cometer este mal, somos seducidos por este mal nuevamente y lo volvemos a cometer. En la tercera estrofa aparece la figura de Satán Trismegisto. Significa 3 veces más grande. Baudelaire personifica el mal con la figura de Satán y lo presenta como una imagen maternal. El mal nos cuida, el mal nos arropa. Se lo compara también con un alquimista, el cual en teoría convierte al metal en oro. Sin embargo, este produce un efecto contrario. El mal toma nuestra voluntad, la cual sería este metal tan precioso, y la destroza, la evapora muy fácilmente. Esta cuarta estrofa es fundamental. En esta se presenta al ser humano como una marioneta y a Satán como nuestro titiretero. Esto niega totalmente el libre albedrío tal y como se presenta en el cristianismo. Esto quiere decir de que nuestras acciones están controladas por él en todo momento. Nuestro destino no está escrito, sino que simplemente somos seres controlados por este ser superior y malvado. Esto quiere decir de que nosotros no podemos hacer nada por nuestra propia voluntad, sin estar antes bajo su control. En el cuarto verso, cuando dice tinieblas que hieden, aparecen sensaciones opuestas unidas, una sensación visual y una sensación olfativa. Todo esto viene a demostrar la confusión en la que se encuentra el alma del hombre. Aquí se nos puede dar la respuesta de por qué el hombre hace mal y sabe que está mal, el placer que genera, y sin embargo, este placer se presenta como algo que se acaba muy rápido, que no nos satisface para nada y nos deja queriendo más. Por eso volvemos a ese círculo vicioso en cual mencionábamos anteriormente. También se presenta el placer como algo meramente sensorial, no se le da valor a los sentimientos. Este hombre está dominado por su hipocresía. Sin ir muy lejos, póngase a pensar, nadie se ha preguntado por qué las fotos en Instagram o en cualquier red social con más apoyo generalmente son con menos ropa. Parece una simple ecuación matemática. Los helminthos son parásitos intestinales. Esto se compara con los demonios que hay en nuestros cerebros, es decir, nuestros malos pensamientos. Si hay una imagen de una gran cantidad, no son 1 o 2 los malos pensamientos que pasan por nuestras mentes, son muchos. Esto lo podemos comparar con el egoísmo, con la mala fe,
con todos esos valores negativos que cotidianamente vivimos, se puede comparar. También se menciona la muerte, se dice que nos acercamos cada vez más a ella, poco a poco, mostrando una realidad cruda e incómoda. Asimismo, objetivamente, tiene razón en lo que dice. La muerte es algo natural y nadie lo puede evitar. Primero aparecen algunos males nombrados, pero esta vez no es como el principio. Estos males lastiman directamente al prójimo cuando se realizan, pero a su vez son propios del ser humano. El hombre tiende a autodestruirse, pudiendo evitar todos estos males y ser mejor. Estos se cometen por el hecho de hacer daño, de simplemente dañar al prójimo. Esto actualmente se puede representar con hechos igual de graves como los mencionados. Por ejemplo, la violencia doméstica, que tristemente muchas personas sufren directa o indirectamente. La idea principal de esta estrofa es que si los elementos negativos no han definido una vida es porque el alma no es bastante atrevida, pero la palabra aún, que se menciona anteriormente, quiere decir de que tarde o temprano podemos cometer males. La idea de la octava estrofa y la novena están conectadas por un encabalgamiento. Esto lo podemos determinar ya que en el cuarto verso, vicios, termina con una coma. Si nos ponemos a pensar propiamente en esta estrofa, existe una intertextualidad con la Divina Comedia, en la cual habían bestias las cuales cuidaban cada uno de los círculos del infierno. Estos animales representan valores negativos del ser humano, así como la lujuria, el egoísmo, la avaricia, y la jaula es el cuerpo de cada uno de nosotros. Es decir, todo el mal que se menciona está atrapado en nosotros. Estas dos últimas estrofas las voy a comentar juntas, ya que es por fin cuando se menciona el tedio. ¿Pero qué es el tedio? Para Baudelaire, el tedio es el peor de los vicios. Aunque este nos parezca difícil de entender al principio, el tedio es la tendencia a la nada, la ausencia de la actividad, la falta de sentido a la vida. En la penúltima estrofa, en la novena, se sostiene como que si fuera por el tedio la tierra sería una ruina, nadie haría nada, todos seríamos indiferentes. Finalmente, en los últimos dos versos se vuelve el título. Se menciona por fin al lector, al yo lírico, a quien está dedicado el poema. El destinatario evidentemente no es solo la persona que está leyendo el poema en el momento, sino que es todo ser humano. Se acusa al hombre de ser malo, de cometer tedio, de ser indiferente y no hacer nada por cambiarlo. Como vimos durante todo el comentario, Baudelaire define al hombre como un ser por esencia malo y señala al prójimo de hipócrita. Si bien su contexto era bastante oscuro, todo lo que dice en parte es real. Vivimos en un mundo lleno de personas malintencionadas, de violencia y falta de empatía. Últimamente, con la pandemia y el confinamiento, cada uno en mayor o menor medida hemos experimentado la soledad que sentía el autor, pero ahora mucho peor, ya que al vivir en un mundo hiperconectado y anónimo, por placer y falta de empatía se generan comentarios despectivos sobre cualquier tema. Ahora, con mis cartas vistas, ¿qué te deja Baudelaire? ¿Tenía razón o estaba loco?